les dije a ustedes que iba a estar hace algunas semanas, como 2 semanas atrás. Ya tendré que viajar pronto, la próxima semana, pero estamos aquí en esta ocasión para continuar viendo el programa divino de nuestro tiempo. A través de la vía telefónica espero estar con ustedes mientras esté viajando en algunas ocasiones. Así es que a través también de la vía telefónica les haré saber cuándo estaré con ustedes aquí, cuando ya sepa la fecha que he de regresar a Puerto Rico. En esta mañana reciban saludos de los hermanos de México y de los hermanos también de Guatemala, quienes les aman, les aprecian y esperan un día verles a ustedes, a todos ustedes, y verles con la nueva vestidura como ellos también están esperando. En esta mañana quiero leer en el capítulo 4 del libro La Carta a los Gálatas, que dice de la siguiente manera. Capítulo 4 de Gálatas dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, está hablando de los hijos de Dios, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. El cumplimiento del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El rey y proverbista Salomón dijo que para todo había tiempo. En el programa divino, para todo hay tiempo. Hubo tiempo para la ley en la primera dispensación. Y para cada dispensación hay lugar para lo que corresponde a esa dispensación, y para cada edad hay lugar para las cosas que corresponden para esa edad. Y hay lugar en cada edad para un mensajero enviado de Dios con el mensaje que corresponde a esa edad. Y para cada dispensación hay lugar
para un mensajero dispensacional con el mensaje que Dios envía para esa dispensación. Otro mensajero de otra dispensación no lo puede traer. Solo el espíritu ministerial de otro mensajero dispensacional puede venir sobre el mensajero dispensacional de esa nueva dispensación y operar en él y aparecer en esa nueva dispensación o en esa nueva edad como ese ministerio del pasado actualizado en un nuevo hombre, en un nuevo mensajero. Tenemos el caso del ministerio de Elías. El profeta Elías, tisbita, vivió sobre la tierra y trajo la palabra de Dios al pueblo hebreo y también le ministró a los gentiles. Pero cuando comenzó una nueva etapa y él partió, él no pudo regresar, pero el espíritu ministerial de Elías vino sobre Eliseo. Eliseo había pedido la doble porción del espíritu que estaba en Elías y vino sobre Eliseo y ministró el ministerio de Elías en una nueva etapa, en un nuevo profeta, un nuevo mensajero. Así también los mensajeros dispensacionales, para manifestarse de nuevo el espíritu ministerial, el espíritu que estaba en ese mensajero dispensacional, aparece en un nuevo mensajero dispensacional y entonces comienza una nueva dispensación con un nuevo mensaje. Y se podría decir que es la venida de aquel mensajero dispensacional, pero es el ministerio que estuvo en aquel mensajero manifestándose de nuevo en otro mensajero. Por ejemplo, Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oíd. Y dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, preanunciaba las aflicciones que le vendrían al Mesías y las glorias después de esas aflicciones. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, allí estaba un profeta como Moisés, un profeta dispensacional. El mismo espíritu que estuvo en Moisés, en Jesús, era el espíritu de Cristo que estaba en Moisés. Y cuando apareció Jesús, apareció en toda la plenitud divina. Era Dios manifestado en carne humana. Dios estuvo manifestado, velado en carne humana en Moisés. Luego lo encontramos manifestado en carne humana en Jesús, en aquel cuerpo que fue creado divinamente. El de Moisés vino por la unión de un hombre y de una mujer. El de Jesús por creación divina en el vientre de María. Son
dos poderosos mensajeros dispensacionales. En ambos, Dios manifestado en carne humana. Porque Dios siempre, para manifestarse, necesita un velo de carne del tiempo en que Él se va a manifestar. O sea, tiene que ser como dijo Dios a Moisés: profeta como tú les levantaré de medio de vuestros hermanos. O sea, uno del pueblo, uno contemporáneo a la obra que Dios estará llevando a cabo en ese tiempo. Tenemos también el éxodo o los éxodos. Encontramos que los éxodos los han llevado a cabo los mayores, los mensajeros dispensacionales. Los mensajeros de cada edad han llevado un éxodo, sacando al pueblo de una edad que ya pasó a una nueva edad, pero los han dejado en la misma dispensación. O sea, son éxodos menores, tipos y figuras de un éxodo mayor que ocurre al final de una dispensación para la gente ser llamadas a una nueva dispensación, a una nueva tierra espiritual o literal, o ambas cosas. Tenemos el caso del éxodo del tiempo de Moisés. El éxodo del tiempo de Moisés encontramos que estaba prometido por Dios. Dios le dijo a Abraham que su descendencia, su simiente, sería cautiva, esclavizada en una tierra ajena, pero que a los 400 años Dios con mano poderosa los libertaría. Y para llevarse a cabo la liberación del pueblo hebreo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegaron los días para Dios cumplir su promesa, Dios envió a Moisés. Dios envió ese poderoso ministerio profético en medio de una familia sencilla. Allí nació un niño al cual le pusieron por nombre Moisés, porque fue sacado de las aguas. En él estaba el ministerio que Dios utilizaría para el éxodo del pueblo hebreo. Y podemos ver que el pueblo hebreo, el pueblo que sería liberado, se encontraba en Egipto. Y del lugar de donde Dios iba a libertar a su pueblo, de ahí, y ahí nació el libertador. En medio de los hermanos que él iba a libertar, para llevarlos a una nueva tierra, a un lugar de bendición divina, cuando el tiempo estuviera cumplido. En el cumplimiento del tiempo, Dios libertaría al pueblo hebreo a través de un mensajero dispensacional,
con un mensaje dispensacional. Luego podemos ver a Jesús, el segundo mensajero dispensacional. Nació en medio del pueblo que tendría el segundo éxodo. Ese segundo éxodo sería un éxodo espiritual, porque la parte literal estaba en el futuro para los que estaban viviendo en aquel tiempo. Como se trata de un éxodo espiritual, tenemos entonces que, además de ver que nació en medio del pueblo que iba a ser libertado por él en ese segundo éxodo, también podemos ver que nació en la edad y en la dispensación de la cual él sacaría al pueblo para colocarlos en una nueva edad y en una nueva dispensación. Porque la edad a la cual un mensajero dispensacional lleva al pueblo en el éxodo que le toca llevar a cabo es esa edad de por sí una nueva dispensación. Por eso el mensaje es un mensaje dispensacional. Es el tiempo en donde las grandes promesas divinas se llevan a cabo. Por eso se le llama el cumplimiento del tiempo. Ahí se cumple el tiempo cuando aparece el mensajero dispensacional, y el tiempo pasado, la edad o dispensación pasada, no es más. El tiempo ya no es más. La dispensación pasada ya no es más. Las edades de la dispensación pasada no son más. Para el pueblo hebreo, cuando salió con Moisés, el tiempo en Egipto ya había terminado. El tiempo de esclavitud no era más. El tiempo había terminado para ellos y estaban comenzando una nueva dispensación. El tiempo de esclavitud de 400 años, 430 años, había terminado. Moisés, con su mensaje, le puso punto final a la esclavitud. El tiempo ya no es más. Podía decir Moisés, el tiempo en Egipto ya no es más. El tiempo de esclavitud ya no es más. Esas edades en Egipto ya terminaron y vamos a una nueva tierra. Jesús, como mensajero de la segunda dispensación, con su mensaje tenía que sacar al pueblo del Egipto espiritual. Tenía que sacar al pueblo de el lugar en donde él nació, y no en lo literal, sino en lo espiritual. Jesús nació en el tiempo de la séptima edad de la iglesia hebrea, y el mensajero, precursor de su venida, pertenecía a la séptima edad
de la iglesia hebrea. Fue su mensajero. El mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea recibió al Mesías. La séptima edad de la iglesia hebrea no recibió ni a su mensajero ni al precursado por su mensajero. Solamente algunas personas lo recibieron y él los encaminó hacia una nueva edad, una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional. Pero no era Juan al que le tocaba el éxodo segundo, sino a Jesús. Pero Juan preparó al pueblo para que el pueblo saliera en ese éxodo con Jesús. Jesús nació en la séptima edad de la iglesia hebrea. Fue bautizado por el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea. Él cumplió lo que tenía que cumplir conforme a la ley, conforme a la séptima edad de la iglesia hebrea. Pero cuando llegó el momento del éxodo, de salir de la séptima edad de la iglesia hebrea, lo encontramos que salió y llamó al pueblo. Y comenzó una nueva etapa, una nueva edad en medio del pueblo hebreo. Fue algo nuevo para el pueblo hebreo. Ellos no comprendieron. Estaban viendo una nueva edad, y siendo la edad del Hijo del Hombre, la edad mesiánica, se estaba convirtiendo esa edad mesiánica en una nueva dispensación, y el pueblo no lo comprendía. Jesús, con su mensaje, estaba sacando al pueblo de la séptima edad de la iglesia hebrea y colocándolos en la edad de la piedra angular de el tiempo de Jesús, la edad que coronaba a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos de la iglesia hebrea que habían tenido su tiempo y habían creído al mensajero que Dios le envió en su tiempo. Jesús, siendo la piedra de corona, la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, la cual vino a ser la piedra del ángulo, siendo en la piedra del ángulo, a piedra angular, su edad vino a ser la edad de la piedra angular en aquel tiempo. Siendo la edad de la piedra angular de aquel tiempo, vino a ser de por sí una nueva dispensación. Una nueva dispensación en donde se recorrerían 7 etapas, como se recorrieron 7 etapas en la iglesia hebrea. Encontramos que en Jesús estaba el Espíritu que había estado en Moisés. Por eso dice que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos anunciaron los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías, el cual fue conocido como Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver que cuando se llega al cumplimiento del tiempo,
se ha llegado al final de la séptima etapa de la iglesia que esté en ese tiempo. Si es la iglesia hebrea que tuvo 7 etapas, pues cuando se llegó al cumplimiento del tiempo, se llegó al momento en que Dios cumplía las promesas mesiánicas para llamar al pueblo de la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea a la edad eterna, la edad octava, la edad que el Hijo del Hombre formaba, hacía para colocar en ese lugar a todos los hijos de Dios que recibían su mensaje. Muchas personas en el tiempo de Jesús pensaban: ¿pero y qué está haciendo este hombre, Jesús de Nazaret? Hace milagros y eso está bien, porque sana a los enfermos, pero está sacando a la gente de las iglesias hebreas, de las sinagogas, le están siguiendo a él y están dejando a las sinagogas hebreas porque están creyendo en él y no quieren entonces creer en el ministro, en el sacerdote de cada iglesia hebrea, ni en el sumo pontífice. Y estaban tan preocupados el sumo pontífice y los ministros de aquel tiempo, los sacerdotes, que decían: si lo dejamos, el pueblo completo, la nación completa, se va a ir tras él. Pero ¿y por qué el sumo pontífice con los sacerdotes de aquel tiempo, los fariseos y los saduceos, no fueron los primeros que se fueron tras Jesús para seguirlo y decirle al pueblo: este es el Mesías del cual nosotros les leíamos en la Biblia y hoy les podemos decir: aquí está el Mesías prometido para todo el pueblo de Israel? Lo primero, el que le tenía que decir al pueblo quién era el Mesías, se los dijo: el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea. Lo que los demás dijeran acerca de Jesús, eso no tenía importancia, pero lo que el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea dijera acerca de Jesús, eso era lo que tenía valor. Así es que no era lo que el sumo pontífice, con todo ese nivel religioso tan alto, dijera acerca de Jesús. Eso no era lo que tenía valor, porque lo único que tiene valor delante de Dios en una edad o en una dispensación es lo que dice el mensajero de esa edad o de esa dispensación. ¿Y por qué? Porque ese es el hombre que viene con la palabra de Dios para ese tiempo. Y lo que vale en realidad, la única palabra que vale en este planeta Tierra y en el universo, es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Sea todo hombre mentiroso, toda palabra de hombre, mas Dios, la palabra de Dios, verdadero, verdadera la palabra de Dios. Es la única palabra con promesa de vida eterna. Es la única palabra creadora. Es la única palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y es la única palabra que permanece para siempre.
Porque podemos decirle a Dios, tus palabras son espíritu y son vida. Pero la palabra humana no es vida. La palabra humana más bien es la que usamos para comunicarnos aquí temporalmente. Pero la palabra divina es eterna, es vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y la palabra de Dios en la boca de cada mensajero, en cada dato, cada dispensación, es espíritu y es vida para las personas que están viviendo en ese tiempo. Y no podrán recibir ni espíritu ni vida eterna los seres humanos, a menos que no sea recibiendo la palabra divina para el tiempo en que están viviendo. No hay otra forma, porque Dios no tiene otro programa. El que Él tiene es el que Él manifiesta en el tiempo que corresponde, y ahí está la palabra divina, la palabra de vida eterna, la palabra que reciben los escogidos para ser sellados con vida eterna. Sabemos que hay tiempo para todo. Hay tiempo para edades y mensajeros de edades y mensajes de edades, pero también hay tiempo para dispensaciones. Hay tiempo para mensajes dispensacionales y mensajeros dispensacionales. Para que entendamos nuestro tema, el cumplimiento del tiempo, tenemos que comprender que cuando aparece un nuevo mensajero de una edad, viene con un mensaje nuevo para esa edad, y viene llamando a la gente de la edad pasada y los pasa a la nueva edad, a un nuevo mensaje, y puede decir: el tiempo de esa edad pasada terminó, el tiempo no es más para esa edad que ya ha concluido, el tiempo no es más para el mensaje que ya concluyó, el tiempo no es más para el mensajero de esa edad que ya pasó, el tiempo no es más. Pero eso es temporero, porque cuando termina su ministerio y muere, descansa, también termina su edad, y termina el tiempo de su mensaje, y termina el grupo suyo, y viene el otro mensajero y dice lo mismo que él dijo del que ya había pasado. Pero cuando se llega al final de una dispensación, cuando se llega a la séptima etapa o edad, y aparece el mensajero de esa séptima edad o etapa, y anuncia que después de él viene otro, y anuncia que están por acontecer las promesas mesiánicas, y comienza a prepararle el camino al cumplimiento de las promesas mesiánicas, comienza a prepararle el camino al que vendrá después de él, y comienza a decir: a él le conviene crecer cuando venga y a mí menguar, y comienza a enumerar las cosas que él estará haciendo, y comienza a identificar
cómo Él estará haciendo. Y comienza Él a decir que será su venida, la venida, será la palabra de Dios encarnada en un hombre. El pueblo que se encuentra con ese mensajero de esa séptima etapa, entonces tiene que comprender que se ha llegado al cumplimiento del tiempo. Tiene que comprender que de un momento a otro aparecerá ese nuevo mensajero diciendo: el tiempo ya no es más, el tiempo ha concluido. El tiempo de esas 7 etapas de la iglesia, ya sea la hebrea o la gentil, ha concluido ya el tiempo. Estamos en una edad eterna, en una etapa eterna, señalada como la etapa de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de la piedra angular, la etapa de la piedra angular. El pueblo tiene que comprender que un mensaje dispensacional será el mensaje que estará trayendo el mensajero que vendrá después del séptimo mensajero, de la séptima edad. Y el pueblo tendrá que comprender también que ese mensajero que vendrá después del séptimo habrá nacido en la séptima etapa. Habrá nacido en la tierra, en el planeta Tierra, para sacar el pueblo de una séptima etapa, una etapa temporera, para meterlos en una etapa, en una edad eterna, en un ciclo eterno, con un mensaje eterno, un mensaje dispensacional. Y tendrá en su mensaje la revelación divina para darle a conocer al pueblo las promesas que Dios estará cumpliéndole al pueblo en esa nueva dispensación, en esa nueva edad eterna. Siempre cuando se llega al cumplimiento del tiempo, se llega al cumplimiento de las promesas mesiánicas, se llega al final de un mensaje dispensacional y al comienzo de un mensaje dispensacional para una nueva dispensación, con la aparición de un mensajero dispensacional. Por eso Juan el Bautista, hablando de Jesús, decía: viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Más bien, él podía decir: yo soy un mensajero de una edad, con un mensaje para la séptima edad de la iglesia hebrea. Pero detrás de mí viene uno que es un mensajero dispensacional para una nueva dispensación. Y un mensajero de una edad, podía decir Juan, no es digno de desatarle la correa a un mensajero dispensacional como el que viene detrás de mí. Y le decían cuando él estaba preso, cuando Juan estaba preso y venían sus discípulos: mira, del que tú diste testimonio, le siguen más gente a él que a ti. Él tiene más seguidores que los que tú tienes. Aún los seguidores tuyos se han estado yendo con él. Solamente quedamos nosotros. Juan le podía decir: ¿y qué hacen ustedes aquí? Si yo dije que él era el hombre. Pero hay personas que ni aunque metan preso al precursor, lo dejan
para seguir al precursado. No era que tenían que abandonar y dejar de amar a Juan. Podían seguirlo amando, podían llevarle algunas cositas a la cárcel, comida y visitarlo, pero en cuanto al mensaje, creer el mensaje de Juan significaba la parte culminante del mensaje de Juan. No era el bautismo. La parte culminante del mensaje de Juan fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el hombre del cual yo les estaba hablando. Esa fue la parte culminante del mensaje de Juan. Y creer la parte culminante del mensaje de Juan y no seguir a Jesús, al hombre que él les estaba anunciando: yo les bautizo con agua, bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando aparece, lo bautiza y después le dice al pueblo: este es el hombre. Él va a quitar el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Era para todos los discípulos de Juan decirle a Juan: Juan, eres el profeta más grande que Dios ha enviado para presentar al hombre que nosotros debemos seguir. Dios te bendiga, Juan, y te ayude. Y si necesitas algo de nosotros, nos llama, nosotros vendremos a ti con lo que tú necesites, porque nosotros nos vamos con quien tú dices que es el hombre que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que es el hombre mayor del cual tú no eres digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús decía: venid a mí, todos los cansados, todos los trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar. Allí todos los discípulos de Juan estaban llamados a seguir al que Juan presentó, le preparó el camino. Pero después, 14 años después, Pablo se encuentra con unos que seguían a Juan y su mensaje, el bautismo de Juan. Y Pablo y Silas les hablan y les enseñan que ya Dios había cumplido un sinnúmero de cosas que ellos ni entendían, y que Jesús era el Mesías, y que había bautismo del Espíritu Santo, de lo cual ellos nada sabían. Solamente tenían el bautismo del precursor, y el bautismo del precursado ni siquiera sabían de ese bautismo. Pero así son las cosas. Los que se quieren quedar atrás en una edad o una dispensación siempre tratarán de justificar con diferentes cosas el motivo por lo cual ellos se quedan atrasados en una edad o dispensación y no pueden creer otra cosa. Pero no es lo favorable para ellos, porque ya las bendiciones de Dios para ese tiempo fueron dadas y ya Dios hizo la obra de ese tiempo. Dios es un Dios progresista y sus hijos tienen que ser progresistas también. El progreso es bueno. Dios no es un Dios que esté estancado. Si fuera un Dios que estuviera estancado, usted y yo no estaríamos aquí. Dios no se estanca. Dios tiene un programa ya desde antes de la fundación del mundo,
el cual Él está llevando a cabo y todavía no se ha cansado. Él completará su programa. Y para eso estamos nosotros aquí, para que lo complete con nosotros en este tiempo final, en el cumplimiento del tiempo. Estamos en el cumplimiento del tiempo. Las edades no son más. El tiempo de las edades, el tiempo de las edades gentiles, ya no es más. Estamos en una edad eterna. La edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad del trono del Señor, la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, la edad del arca del pacto, la edad de las tablas de la ley actualizadas, la edad de la vara de Aarón que reverdeció, actualizada en el ministerio según el orden de Melquisedec. La edad del maná escondido, el alimento espiritual para el alma de cada ser humano, que en el tercer éxodo llega a la tierra prometida de la edad eterna de la piedra angular. La edad de los dos querubines sobre el arca, actualizados en el ministerio de los dos olivos, los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, actualizados conforme a la promesa de Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. La edad de el librito que fue abierto en el cielo, traído a la tierra y comido por un hombre. En la edad eterna de la piedra angular, la edad en que el contenido de ese libro, luego de ser comido y digerido, es hablado, y al ser hablado, entonces los que se encuentran en esa edad eterna, al escuchar y recibir, comen esa palabra. Al comer esa palabra, se están comiendo también el librito que fue abierto en el cielo. Están comiendo el maná escondido, están comiendo la palabra de Dios, y la palabra se va haciendo carne, y la carne se va haciendo palabra, hasta que en algún momento señalado en el programa divino, nuestra carne será transformada en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en la adopción, en la transformación de nuestros cuerpos. Todo en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, Jesús, con su mensaje, estuvo tocando la trompeta del año del jubileo actualizada en aquellos días. Y en este tiempo final, en el cumplimiento del tiempo, la trompeta del año del jubileo actualizado, la escuchan los hijos de Dios. Por eso Jesús dijo:
y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos, los elegidos. Esa es la promesa que tienen los escogidos. ¿Serán juntados dónde? Serán juntados en la edad de la piedra angular, al ser llamados en ese tercer éxodo, por un mensaje dispensacional que los lleva a una edad eterna, a una nueva dispensación, para obtener en esa edad eterna un cuerpo eterno, para recibir en esa edad eterna un mensaje eterno, para recibir en esa edad eterna su mensajero para siempre. No tendrán que cambiar de mensajero. Más bien, los que vivieron en el pasado vendrán a la edad eterna de la piedra angular que corona todo el edificio, y todos los mensajeros de las edades del pasado estarán muy felices y contentos en hacer con sus grupos todo lo que el mensaje y mensajero de la edad eterna que corona el cuerpo místico del Señor Jesucristo, todo lo que les diga ese mensaje con su mensajero, ellos estarán muy felices y contentos en hacerlo. Ningún mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil pudo traer un mensaje identificado con la trompeta final, con la gran voz de trompeta, para llamar y juntar a todos los escogidos y ser ese mensajero, el mensajero para la edad eterna de la piedra angular. El más que se acercó al mensaje eterno de la piedra angular fue el séptimo mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, así como lo hizo el séptimo mensajero de la iglesia hebrea. Todo esto es así para nuestro tiempo, porque estamos viviendo en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, Él cumple la promesa de la gran voz de trompeta, llamando y juntando en el tercer éxodo a todos los escogidos en la edad eterna de la piedra angular, con un mensaje eterno representado en la gran voz de trompeta y en el maná escondido, con un ministerio celestial, un ministerio eterno representado en el ministerio según el orden de Melquisedec, porque no es un ministerio terrenal, sino el ministerio según el orden de Melquisedec. No es un ministerio humano, sino divino. Fue simbolizado en el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de los grandes profetas del pasado. Por eso se señala como el espíritu y virtud de Moisés y el espíritu y virtud de Elías, porque
esos ministerios repitiéndose en el tiempo final son el ministerio según el orden de Melquisedec para los descendientes de Melquisedec. Porque no saben ustedes que los hijos de Dios, ustedes y yo, somos reyes y somos sacerdotes. Pero si usted se pone a buscar la línea, la descendencia suya o la ascendencia, comienza a buscar y a lo mejor humanamente no encuentra usted en toda esa línea a alguien que haya pertenecido a la aristocracia de algún reinado de alguna nación. ¿Y cómo puede ser que seamos reyes y sacerdotes sin una línea de descendencia, sin que descendamos de alguien que haya sido rey según el orden terrenal? No tiene usted que tener sangre azul. Quizás tuvo sangre amarilla cuando nació, pero sangre azul un poquito difícil. Pero esa se la cambiaron. Así es que, en cuanto a descendencia humana, sabemos que nuestro cuerpo terrenal es temporero porque no vino por creación divina. No nos preocupa de nosotros hacia atrás, de dónde hayan venido nuestros padres, abuelos, tatarabuelos humanamente, porque nuestro cuerpo es temporero y fue en la permisiva voluntad de Dios. Lo apreciamos, lo amamos, lo cuidamos, pero lo tenemos que cambiar. No lamentablemente, porque no nos vamos a lamentar. Más bien, agraciadamente, vamos a tener que cambiar nuestro cuerpo porque no nos sirve para los planes que Dios tiene para la eternidad. Así es que por eso estamos esperando el cambio. Y Él nos dijo en su palabra, por su palabra, cuándo iba a darnos ese cambio. Él dijo: ustedes estén alertas. Ustedes no saben ni cuándo será, ni el día ni la hora, ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre. Ustedes se manténganse trabajando, vigilando por la venida del Hijo del Hombre, porque vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. La primera venida en el oriente, la del Hijo del Hombre, y la segunda venida en el occidente. Y no lo sabíamos, porque era uno de los grandes secretos del séptimo sello. Porque el séptimo sello, el secreto del séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre. Ese es el séptimo sello. Y los truenos apocalípticos son los que dan a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre. Y los truenos
usted, para escucharlos, tendrá que vivir en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Porque el ángel dice y juró, el tiempo no es más. Y con el librito abierto en su mano derecha. Así es que el cumplimiento del tiempo está relacionado con el librito abierto, con los truenos, con el séptimo sello, con la gran voz de trompeta, con el llamado de todos los escogidos, llamándolos de la séptima edad y de todo lo que tenía que ver con las edades pasadas a una nueva edad, una edad eterna, una dispensación eterna, siendo colocados en la cima del monte de Sión y siendo sellados con el sello del Dios vivo por el ángel que sube del nacimiento del sol, del cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, con el sello del Dios vivo. Y al ser sellados, los escogidos en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, son sellados, como dijo Jesús: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Nunca más saldrá fuera. Ese es el lugar para los escogidos del tiempo final. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre que el pueblo hebreo siempre ha deseado conocer y pronunciar, pero que nunca ha podido pronunciarlo porque no sabe cómo se pronuncian esas 5 consonantes, esas 5 letras. Nadie ha sabido cómo pronunciarlas, pero él promete escribir ese nombre sobre cada hijo de Dios, sobre cada vencedor, y el nombre de la ciudad de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, será el nombre eterno de Dios. Y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Porque el nombre Jesús fue el nombre para la primera venida del Hijo del Hombre, para llevar a cabo la obra de redención por su sangre y ser conocido así por ese nombre como el mensajero de la segunda dispensación. Y en ese nombre, en la segunda dispensación, se proclamó la obra que él llevó a cabo con ese nombre como Cordero de Dios y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en ese nombre se proclamó el mensaje de la segunda dispensación, pero para la eternidad, para el pueblo que es sellado por el ángel que con el sello del Dios vivo los llama con gran voz de trompeta, los junta en la edad eterna de la piedra angular al llevar a cabo ese tercer éxodo
espiritualmente hablando, para luego, físicamente, pasar en ese mismo tercer éxodo, en esa fase, a una nueva tierra, porque esta tierra, este cuerpo, en donde hemos estado viviendo esclavizados por el tiempo. Tenemos que madrugar a cierta hora, porque hay que ir a trabajar, porque el que no trabaja, no come, porque nadie mantiene vagos. Y hay que trabajar para ganar dinero, porque nadie le va a regalar el dinero. Y hay que trabajar para ganar ese dinero y hacer compra, porque si no, nos morimos del hambre. Estamos esclavizados en este planeta Tierra, con un sinnúmero de cosas terrenales. En el tercer éxodo, en la fase de la liberación de este cuerpo terrenal, para entrar a un nuevo cuerpo, una nueva tierra, en la cual viviremos eternamente, no estaremos esclavizados, sino completamente libres en un cuerpo eterno, con todo lo que nosotros necesitamos. Un cuerpo a través del cual usted podrá moverse en este planeta Tierra o en algún lugar del universo. ¿Vio usted cómo se movió Jesús cuando ascendió al cielo? No estaba limitado, no estaba esclavizado ni a tiempo, ni a lugar, ni a la fuerza de la gravedad, ni a esta dimensión, ni a nada, sino que estaremos completamente libres. Por eso dice San Pablo, cuando vio lo que eso significaba, porque él estuvo de visita al tercer cielo, al paraíso, cuando fue allá, él tuvo una experiencia muy bonita, y él luego pudo hablar del templo del Antiguo Testamento y mostrar que era tipo y figura del nuevo templo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y también vio el templo que estaba en el cielo, y entonces vio por qué Moisés y luego Salomón tuvieron que hacer esos templos en esa forma, porque era un reflejo de lo que había en el cielo y de lo que Dios más adelante construiría espiritualmente con un pueblo, porque cada persona, cada hijo de Dios es parte de Dios, y cada hijo de Dios está representado en el templo que está en el cielo, y por eso cada hijo de Dios ha estado representado en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, y cada mensajero de cada edad también, y de cada dispensación. Y en esa misma forma, Dios fue llamando a sus hijos de acuerdo a el templo que está en el cielo. De acuerdo a ese diseño de ese templo, Él ha estado construyendo un templo espiritual. Y de acuerdo a esa construcción, usted y yo tenemos representación en el templo que está en el cielo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿en qué parte del templo que está en el cielo está usted representado? ¿En qué lugar del templo
que hizo Moisés y el que hizo Salomón, está usted representado en el lugar santísimo. Por eso también en el templo que está en el cielo, nuestra representación está en el lugar santísimo. Y nuestro mensaje está en el lugar santísimo. Por eso, cuando las fichas en el tablero divino se movieron para nosotros aparecer en este planeta Tierra, Él las movió de acuerdo al templo que está en el cielo. Porque Él lo que ha estado haciendo es un templo espiritual de acuerdo al que Él tiene en el cielo. Ahí está su programa, ahí está su diseño, y Él ha estado conforme a ese diseño llevando a cabo todo su programa. Después de la edad eterna no hay otra cosa. En la edad eterna se recorrerá todo lo que se tenga que recorrer. El milenio que está por acontecer se recorrerá en la edad eterna de la piedra angular. Aunque es un espacio de tiempo, pero lo viviremos nosotros. Y estaremos allí para disfrutar lo que no hemos podido disfrutar físicamente, humanamente, mientras hemos estado en estos cuerpos. Por eso dice San Pablo, lo que sufrimos aquí no es de comparar con las glorias venideras, con lo que hemos de disfrutar en el reino de Dios. Así es que lo que vamos a disfrutar en el milenio no puede usted comparar lo mucho que pueda sufrir acá con lo que va a disfrutar allá. Por más que sufra acá, no va a sufrir más de 100 años. Algunos por ahí se pasan de los 100 años, pero a menos que no sea para recibir el mensaje o para estar en el mensaje, de muy poco le sirve. Más sufrimiento. Así es que el tiempo en estos cuerpos es corto. Sufrimos poco. Pero si usted, fíjese, por más que usted diga que sufre, si usted saca todo lo que usted ha sufrido y todo lo que usted ha disfrutado y lo coloca en la balanza, usted va a descubrir que usted ha disfrutado más de lo que usted ha sufrido. Pero es que he tenido problemas desde que nací. Bueno, nació llorando porque nació en un cuerpo que no es el perfecto. Pero si no lloraba, pues entonces no estaba vivo. Así es que mejor era que llorara para que supieran que estaba vivo. Luego, mire, lo alimentaron mucho tiempo sin usted trabajar. Estuvo gozando, disfrutando muchísimo tiempo. Y otro trabajando. Su madre le tuvo en su vientre 9 meses y usted no hizo nada más que recibir y recibir. Luego lo enviaron a la escuela. Luego le dieron alimentación todo ese tiempo. Todo eso es disfrutar. Que si ha tenido que llorar por algunos problemitas, eso es tan poquito, tan poco
comparado con todo lo que usted ha disfrutado aquí en la tierra, que usted no puede poner lo que ha sufrido por encima de lo que ha disfrutado. La vida que le ha sido dada, gratis. ¿Cuánto paga usted por esa vida que tiene? El oxígeno que respira, ¿cuánto ha pagado usted? La luz, el agua. Usted dice que paga el ticket del agua y de la luz, pero eso es para las compañías, para poderle hacer llegar todo eso que Dios ya le ha dado gratuitamente al ser humano. Pero a Dios usted no le ha pagado ni un centavo, sino que le paga a las compañías para que hagan sus trabajos y le hagan llegar a usted todas estas cosas. Estamos viviendo aquí de gratis. Estamos disfrutando una temporada en unos cuerpos que ni siquiera son el cuerpo que vamos a tener en la eternidad. Así es que, y si todavía usted dice que ha sufrido demasiado, y qué más lo que ha sufrido que lo que ha disfrutado, para no decirle malagradecido, que no se merece ni vivir, que no ama a Dios y que no se merece la vida eterna, le voy a decirle algo mejor. Lo que disfrute usted con el conocimiento del mensaje de gran voz de trompeta para este tiempo final, el llamado que Dios le ha hecho, que lo ha recogido y lo ha colocado en una edad eterna, ya con eso la balanza no solamente se inclina completamente hacia el lado de lo que hemos disfrutado y gozado, sino que se inclina tanto que hasta se rompe, porque es de un peso tan grande para el presente y para toda la eternidad lo que hemos recibido nosotros en este tiempo, que no hay comparación. Ya no puede hacer comparaciones, porque no tiene con qué usted comparar, ni siquiera puede comparar con las edades del pasado. Si compara, la balanza se va a favor nuestro con todo lo que hemos recibido. Si compara con la primera dispensación y el mensaje de la primera dispensación, y coloca el mensaje de la primera dispensación y la primera dispensación en la balanza, cuando usted coloca el mensaje de la tercera dispensación, la balanza se va del lado de la tercera dispensación, en tal forma que usted ni ve la primera dispensación. Todo lo tenemos en nuestra dispensación. ¿Para qué ir para la primera dispensación si lo tenemos todo actualizado? Todos los de las dispensaciones pasadas están actualizadas, todas las cosas en la tercera dispensación para toda la eternidad. En el cumplimiento del tiempo. Por eso es tan bueno vivir en el cumplimiento del tiempo, porque es donde Dios actualiza las cosas de las dispensaciones pasadas y donde Dios comienza una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional, y conocemos esa nueva dispensación, el nuevo mensaje dispensacional y al mensajero de la nueva dispensación. Un privilegio que solamente tienen pocas personas, un grupo de personas que han sido escogidas para tener ese privilegio. Ve usted, los de las edades pasadas no lo tuvieron, pero lo vamos a compartir con ellos.
Les vamos a decir, ustedes no tuvieron el privilegio de vivir en una edad eterna, por lo tanto, despierten. Vengan acá para que estén en una edad eterna. Y ellos dicen, cuando nosotros regresemos a la tierra, porque vamos a regresar, entonces vamos a hacer muchas cosas. ¿Usted cree que van a querer irse después? Si ellos están deseosos de regresar, aunque allá las cosas son buenas, pero acá, aunque estamos todavía en estos cuerpos terrenales, es mucho mejor vivir acá. Usted dice, pero si allá ni se trabaja. Bueno, si usted es un vago, le conviene usted irse allá. Pero acá estamos viviendo en el campo de batalla, en donde Dios está llevando a cabo su programa correspondiente para este tiempo. Estamos donde se está haciendo historia. Bueno, los que ya tienen 60 y 70 años y 80 años, ¿cuántos quisieran ya descansar? ¿Cómo que están entendiendo bien ustedes, verdad? Porque el único lugar para descansar es el paraíso, en donde está descansando San Pablo con su grupo, donde está descansando el segundo mensajero con su grupo, y cada hijo de Dios que terminó su tiempo, porque ya ellos en este tiempo, si estuvieran aquí, con nosotros aquí, ellos son, vamos a decir, sin ofenderlos a ellos son de la vieja guardia. Y ya son viejos, y Dios está bregando y trabajando y llevando a cabo su programa con gente jóvenes. Y no me refiero a edad. Gente jóvenes pertenecientes a una edad joven. O una etapa joven de 20 y pico de años. Desde el cielo nos pueden decir, acá, para nosotros, no llevan ni una hora ustedes todavía. Así es que, yo creo que se los dije, pero como quiera que yo les hable a ustedes, ustedes entienden. Así es que, estamos viviendo con un nuevo mensaje, una nueva edad, una nueva dispensación, y con una nueva generación. Les robaron la idea bíblica a Dios, y por eso es que le funciona para hacer ciertas cosas por ahí, pero para Dios siempre funcionará su programa. No importa que algunas veces le saquen algunas cositas para usarlas en otras cosas, siempre funcionará también, porque es la palabra e influye sobre el pueblo, sobre la gente en ese tiempo. Los mejores comerciantes podían ser los hijos de Dios, pero no tenemos tanto tiempo para ocuparnos en las cosas materiales, sino en las espirituales. Pero todo lo que Dios está haciendo tiene una influencia sobre
la raza humana, en lo científico, en lo cultural, en las artes, en las ciencias, en la política, en todos los campos, en el campo comercial también. El único secreto está en saber canalizar y colocar la influencia del programa de Dios en los diferentes campos, y cuando algunas veces los psicólogos y psiquiatras descubren ciertos mecanismos, aunque no descubren que es que el programa de Dios se está moviendo en esa forma, pero descubren, se les abre el entendimiento para ver ciertas cosas que antes no podían ver. En el tiempo de la carreta, pues no había nada más en el programa de Dios que pudiera influenciar sobre la gente, y solamente tenían la carreta. Pero después, cuando ya se llegó a una nueva etapa, apareció en el programa divino una nueva etapa e influenció y apareció el automóvil. Luego siguió influenciando todo, y cuando llegó la séptima etapa, séptima edad, influenció en tal forma que aparecieron los aviones. Y la cosa siguió influenciando en tal forma que luego, por causa de ciertas cosas en el programa divino, por cuanto se había llegado al cumplimiento del tiempo en donde la promesa es salir de esta dimensión terrenal y viajar a la velocidad del pensamiento, entonces surgió por ahí. ¿Qué fue lo primero que surgió por ahí para viajes espaciales? Surgió por ahí viajes espaciales, y enviaron cohetes, y enviaron y antes de eso enviaron algo más sin gente, cápsulas y un sinnúmero de cosas, y hasta nombre le pusieron a todo eso que enviaban. Y por ahí pues surgieron muchas cosas por causa del programa de Dios. Así es que en otra ocasión yo les voy a decir, porque por ahí, yo no sé cómo se llama el último que enviaron, transbordador Challenger, y así por el estilo le pusieron diferentes nombres por causa del programa divino. Bueno, podemos ver que todo eso está ocurriendo porque hay un pueblo que va a salir. Ellos están pensando, estamos haciendo todo esto porque vamos a salir de este planeta Tierra a otras estrellas, otros planetas, otras constelaciones. Y si se forma una tercera guerra mundial, acá los que estén en otro lugar no van a sufrir. Mire, el hombre, si se va al planeta que se vaya, allá forma guerra. Porque en estos cuerpos terrenales, que están limitados porque el consciente y el subconsciente está separado, y solamente el consciente consta del 10% del cerebro, y el otro 90% está inconsciente. Pues mire, con el 10% está caminando en este planeta Tierra como un niñito de primer grado, cuando en el otro 90% está con lo que puede caminar como un profesional con un gran doctorado sobre la tierra, pero está como un niñito en primer grado que no sabe ni álgebra, menos las matemáticas, bien, y
Así se encuentra el ser humano en la tierra, como los niñitos de primer grado, poniéndose la pajita aquí, a ver quién se la tumba, a ver si Rusia se la tumba a Estados Unidos a Rusia, y así esas peleitas por aquí, por allá, cosas de niños de primer grado, con guerras, rumores de guerra y todas esas cosas que dicen algunas naciones que son las más civilizadas y son las más preparadas que están para destruir a las demás naciones. Pero no parecen estar tan civilizados, porque una verdadera civilización como la que Dios va a tener para la del milenio nada más, vamos a ver la del milenio. En la del milenio las armas de guerra se convertirán en herramientas para trabajar. Los que estén aquí en la tierra y no estén en estos cuerpos glorificados que usted y yo hemos de tener. Pero no se preocupe, vamos a dirigir las labores. Y no habrán guerra. Cuando al final se quiere formar una, el que siempre y fue el originador de la primera guerra en el cielo, cuando la quiera formarla al final del milenio, se le va a caer la casa encima, porque no se pueden llevar a cabo guerras, están prohibidas, porque una generación civilizada no admite las guerras. Pero esa es la civilización de Dios. Y cuando se termine eso al final del milenio y venga el juicio final y se entre plenamente a eternidad sin más parada de tiempo, guerras se terminaron. El que la formó la primera se acabó también. Todo paz, eternidad, felicidad con cuerpos eternos. Esa es la civilización que Dios tendrá y a la cual usted y yo pertenecemos. Todo esto será una realidad que estaremos nosotros aquí experimentando y que le estaremos dando gracias a Dios por ella, y le estaremos dando gracias a Dios por haber vivido en el tiempo en que vivimos y haber recibido la palabra de vida eterna que Él ha enviado en este tiempo final. Le daremos gracias a Dios por habernos sacado de este cuerpo temporero terrenal y habernos colocado en un cuerpo eterno, glorificado, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso aprovechamos bien el tiempo. Reconocemos que estamos en el cumplimiento del tiempo, en donde Dios cumple todas sus promesas mesiánicas, en donde Dios realiza su programa correspondiente a la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos en el tercer éxodo, para luego ser transformados. Estamos viviendo en la trompeta del año del jubileo del pueblo hebreo actualizada, en la gran voz de trompeta que dijo Jesús:
en la trompeta final que dijo San Pablo. Y pronto tendremos a los muertos en Cristo con nosotros resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros estaremos en cuerpos glorificados, transformados en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos, lo cual esperamos y clamamos a Dios por esa transformación. Toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, glorificados, la manifestación de los hijos de Dios en alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión y cuerpo eterno de esta dimensión, pero eterno, no así como el que tenemos, mortal, sino inmortal, pero un cuerpo que no tendrá limitaciones, visible, palpable, pero inmortal. Todo esto lo recibiremos, lo que no hemos recibido todavía, porque ya hemos recibido mucho, pero falta la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el llamado al pueblo hebreo. Pero estamos esperando la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos. Son cosas que faltan todavía. Y como faltan esas cosas, somos realistas y clamamos a Dios por la transformación de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos. En pocas palabras, por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cuerpos incorruptibles. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo. Consciente de que estamos en el cumplimiento del tiempo, podemos clamar a Dios, pedir a Dios que Él cumpla las promesas que corresponden, porque el tiempo ya está cumplido. Si el tiempo está cumplido, entonces, oh Dios, manifiesta a tus hijos. Trae la manifestación gloriosa de tus hijos en cuerpos incorruptibles, en el cumplimiento del tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima ocasión, ya sea en persona o vía telefónica. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con ustedes, el reverendo Mario Pérez Colón.